Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te traigo cómo utilizar el formato condicional. Por esta ocasión utilizaremos solo la regla de validación. Te saluda Onyx, así que comenzamos. El formato condicional nos permite identificar alguna serie de patrones en alguna hoja de cálculo, dependiendo de una regla que nosotros le asignemos. Por ejemplo, aquí tengo la práctica del video pasado, donde sacamos el promedio de cada uno de los alumnos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos aprobados y algunos reprobados. Entonces vamos a ver, con ayuda del formato condicional, qué personas tenemos aprobadas y reprobadas. Bien, para esto utilizaremos lo que es solamente la regla de validación. Así que vamos a ver qué opciones tenemos. Aquí he elaborado una pequeña tabla donde vamos a utilizar cada una de ellas. El formato condicional lo que nos permite es agregarle algún color dependiendo de una regla, si se cumple o no una condición. Por ejemplo, aquí yo les puse la regla igual a, no igual a, números entre tal y tal, números mayores a o números menores o iguales a. Entonces vamos a aplicar el formato a cada una de las celdas para que vayamos entendiendo cómo funciona esto. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta celda y voy a aplicarle un formato condicional a esta celda. Para esto nos vamos a ir a la ficha inicio y nos ubicaremos en el grupo estilos. Ya que estamos en estilos, vamos a desplegar el formato condicional y vamos a seleccionar la opción nueva regla. Aquí es donde tendremos todas las reglas que vamos a estar utilizando conforme vayamos trabajando. Por esta ocasión vamos a irnos a la opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan para nosotros crear una regla, ¿de acuerdo? Entonces aquí me dice dar formato únicamente a las celdas con y aquí me dice valor de celdas. Tú puedes cambiarle algún valor, por ejemplo algún texto específico, fechas, celdas en blanco, sin espacios o errores, incluso sin errores. Pero vamos a utilizar las reglas que yo te puse aquí a un lado. Por ejemplo, yo aquí puse igual a, entonces vamos a aplicar ese formato aquí en esta celda. Entonces nos vamos a ir aquí a esta parte y vamos a desplegar. Aquí tenemos todas esas opciones que te dejé aquí, ¿no? Vamos a seleccionar la regla igual a. ¿Y cómo funciona esta regla? Lo que va a hacer es que le va a aplicar algún color a esta celda dependiendo del valor que nosotros agreguemos aquí. Por ejemplo, le estoy diciendo que le va a dar un formato únicamente a la celda con el valor de celda igual a, y aquí voy a escribir el valor. Yo puse aquí sí para guiarme, para saber qué es lo que estamos haciendo, entonces voy a escribir sí. Y listo, ya está mi regla. Ahora vamos a aplicarle algún color. Aquí tenemos la vista previa y me dice que no hay ningún formato establecido. Vamos a darle el formato. Voy a darle en el botón formato y me va a abrir un cuadro de diálogo con el formato de las celdas, ¿no? En este caso me pone en fuente. Este es todo el formato que puede contener una celda, ya sea su tipo su tipo, en este caso, por ejemplo, general, número, moneda, si quieres agregarlo. Fuente, si quieres cambiarle la fuente, agregarla en negrita, cursiva y cambiarle incluso el color a la fuente. Por ejemplo, yo la voy a dejar en la fuente en verde oscuro y así me gusta. Ahora, en bordes, si quieres agregarle algún borde de algún color, en este caso, pues yo lo voy a dejar así. Igual ya tiene bordes. Y vamos a ir a relleno. Aquí en relleno va a ser pues el relleno de la celda. Entonces vamos a aplicar un color verde clarito, ¿de acuerdo? Y vamos a darle en aceptar. Ahora, aquí me aparece de qué forma se va a ver mi celda. Así es como se va a ver. Recapitulemos. Le va a dar este formato, únicamente a la celda que contenga el valor de celda igual a así. Si la celda no cumple con la condición, pues se va a quedar así tal cual. Entonces le damos a aceptar y listo. Al parecer no pasó nada, pero si yo escribo aquí sí, ya se cumple la condición y automáticamente me va a cambiar
el formato de la celda, ¿de acuerdo? Si le pongo algún otro formato, perdón, algún otro valor, pues va a cambiarme otra vez a mi formato normal, ¿de acuerdo? Puedes agregar distintas reglas en un mismo conjunto de celdas o incluso en una celda para que sea más vistoso o por si quieres que cambie de colores cada una de las opciones, ¿no? Ahora, ya que tenemos en cuenta cómo funciona el formato condicional, vamos a aplicar las siguientes reglas. Por lo tanto, vamos a aplicar nuevamente el formato. Seleccionamos la celda en la cual yo quiero aplicar mi formato, nos vamos a inicio, grupo estilos, formato condicional y seleccionamos nueva regla. Vamos a seleccionar aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de celdas y aquí es donde aplicamos la regla, no igual a. Por lo tanto seleccionamos no igual a y ponemos aquí el valor. En este caso yo quiero que no sea igual a sí. Al texto que sea no igual a sí o incluso si pongo un número, le va a dar el formato que yo ponga a continuación. Por lo tanto, yo quiero que lo ponga, no sé, ¿qué te parece? Que el texto sea en negrita y que el texto, la letra, la fuente, perdón, sea de color rojo oscuro. Y vamos a aplicarle un relleno. Necesito que el relleno sea un rojo más claro. La verdad se va a perder, entonces pues vamos a bajarle un poquito el tono. Para esto nos vamos a ir aquí a más colores y puedes seleccionar alguno de aquí incluso, o si es que tú quieres personalizar tu color, podemos ir aquí y puedes mover los valores para encontrar el tono que a ti más te guste. Bien, a mí me gusta cómo se ve, le vamos a dar en aceptar y listo, ya se aplicó el formato. Aquí la regla no cumple, se cumple con la condición de no ser igual a así, por lo tanto me va a aplicar el formato. Recordemos que le dije los no iguales así se van a poner en rojo, en rojo con un fondo de rojo oscuro. Pero si yo escribo sí, ya se va a cumplir la condición, por lo tanto no me va a aplicar el formato. ¿Lo ven? Así es como funciona. Bien, ahora continuemos con la siguiente regla. Puse aquí que me aplique formato a números entre 100 y 200. Esa va a ser la regla. Nuevamente vamos a inicio, estilos, formato condicional, nueva regla. Aplicamos el formato únicamente a las celdas que contengan un valor de celdas y aquí vamos a seleccionar entre, la regla entre. Entonces seleccionamos entre y vamos a poner aquí los valores. Ponemos 100 y aquí ponemos 200. Ahora vamos a aplicar el formato. Yo quiero que el relleno sea de color azul y la fuente sea también en azul, pero un azul oscuro. Así. Listo. Me gustaría que se viera así. Entonces le damos a aceptar y listo. Ahora vamos a poner un número entre 100 y 200, por ejemplo 150, y ya me va a aplicar el formato. Si yo pongo 100, también me aplica el formato. Si yo pongo 99, pues ya no se cumple la condición, por lo tanto no me va a dar el formato. ¿De acuerdo? Ahora, números mayores. Nuevamente, inicio, formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de celda mayor que 150. Vamos a poner mayor que y vamos a poner 150. Formato y vamos a ponerle en negrita y ahora vamos a seleccionar el color amarillo. Por lo tanto, relleno, vamos a poner a ver, este está bien. Aceptamos y ya tenemos la regla, el formato y damos a aceptar. Ahora, mayores a 150. Si yo pongo 150, no se va a cumplir la condición. Estoy diciéndole mayores. 150 no es mayor a 150. Es igual a 150. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 151, ya es mayor. Entonces ya se cumple la condición. De hecho, si pongo 151 y pongo un decimal, pues ya es mayor a 151, por lo tanto se cumple la condición y así sucesivamente. Ahora vamos a poner menores. ¿Qué te parece si
hacemos la misma, siguiendo esta regla, vamos a aplicarle el formato a esta celda. Por ejemplo, tengo números menores o iguales. Esto me va a servir para contar el número 150. Por ejemplo, si yo escribo aquí 150, no se cumple la condición. Pero vamos a hacer que esta celda sí me reconozca el 150. Para esto, nuevamente, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de celda. Y vamos a poner aquí menor o igual que. Menor o igual que. Y vamos a poner aquí 150, que a partir del 150 ya me reconozca el formato. Entonces vamos a formato y vamos a ponerlo de color el relleno. Bueno, vamos a poner la fuente. Y no sé, tal vez a ver, no, se ve horrible. A ver, vamos a poner otro tono de relleno. Está bien. Y listo, ya está. Ahora, como pues aquí no hay ningún valor, por lo tanto pues es menor a 150, se cumple la condición. Pero si yo pongo aquí 150, se sigue cumpliendo la condición. Pero si pongo 151, ya es mayor, por lo tanto no va a aplicar formato. Así es como funcionan las reglas de validación en el formato condicional. Ahora, ya siguiendo estas reglas, ya para terminar, vamos a aplicar el formato a esta tabla. En este caso vamos a poner los valores. Por ejemplo, yo quiero que el promedio sea el siguiente. Por ejemplo, vamos a poner que los mayores a 6 están aprobados, pero los menores o iguales a 6 están reprobados. Por lo tanto, vamos a crear esta regla. Vamos a seleccionar el rango de celdas donde yo quiero aplicar ese formato y vamos a formato condicional y creamos nuestra regla. En este caso vamos a seleccionar la opción de mayor que y vamos a poner 6. O sea, a partir de 6 me va a poner el siguiente formato. Por ejemplo, vamos a ponerle la fuente negrita. Y quiero que el verde sea fuerte en la fuente. Y en relleno quiero que sea un verde claro. Yo creo que este está bien. Aceptamos y se verá de la siguiente forma. Aceptar. Y listo. Bueno, aquí pues no hay ningún reprobado, por lo tanto pues ya sabemos que aquí todos aprobaron. Pero aún así vamos a aplicarle el formato en caso de que pues alguien haya reprobado. Nueva regla. Únicamente a las celdas que contengan un valor de celda, solo que aquí vamos a seleccionar la opción menor o igual que. Si no pongo menor o igual que 6, no me va a contar el 6 y el 6 va a quedar bailando. Por lo tanto, vamos a aplicar el formato en la fuente. Bueno, este es más clarito. Y la fuente va a ser de negrita en color rojo. Rojo más fuerte. Y listo. Ya está. Ahora, si yo cambio los valores de acá, por ejemplo, yo aquí a uno le pongo 5. Aquí dice mayor a 6, 6.5, por lo tanto todavía cumple con la condición. Y bueno, aquí ya no es mayor a 6, por lo tanto pues va a cambiar el formato. Y bueno amigos, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.